Hola amigos, les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Quisiera hablar con ustedes un momento sobre algunos proyectos de ley que el diputado Harlan Hopman ha presentado recientemente, proyectos en los cuales hemos trabajado con la esperanza de poder solventar y arreglar algunos verdaderos problemas que contiene nuestra legislación en el tema de pensiones alimentarias. Para mí no deja de ser sorprendente que algunas personas vean con total normalidad que unas 300 personas al mes estén privadas de su libertad por periodos de hasta 6 meses, cuando lo que sucede es que esas personas están, por ejemplo, desempleadas o han sufrido algún accidente que les impide trabajar. Y eso lo ven totalmente normal, hasta algunas personas hasta lo defienden. O personas que dicen que está bien que una persona que pague pensión solo por eso no pueda salir del país sin tener que depositar 12 meses de pensión, más aguinaldo, más salario escolar. Es decir, no sé cómo es que llegamos exactamente hasta este punto donde el obligado alimentario ha pasado a ser una cosa, o sea, no se le ve como un ser humano, sus derechos se anulan totalmente y lo peor es que muchas personas lo ven esto con total normalidad. Es decir, yo sé que nuestra sociedad está pasando problemas, la violencia que hemos visto en estos días son reflejo de eso, hay graves problemas eh, sociales, manejo de temas emocionales, etcétera. Pero yo no puedo comprender realmente cómo es que hemos permitido que esta ley de pensiones alimentarias llegue hasta estos niveles, totalmente irrazonables. Entonces quiero comentarles el último proyecto de ley que presentamos desde el despacho del diputado Harlan Hopman. Se le asignó el número 21.324 y se llama Ley de Protección Laboral y Humanitaria para la Persona Alimentante. Básicamente hemos recogido un montón de casos de personas que nos han contado su verdadera tragedia al no poder salir del país, personas que a veces han perdido su trabajo o han perdido oportunidades de ascender en sus empresas, que muchas de estas empresas son empresas multinacionales. Puedo mencionar un montón: Amazon, Citi, bueno, Microsoft, Intel. Hay un montón de empresas que vienen de otros países que requieren que sus empleados y sus directivos, sus gerentes, sus personas que trabajan allí, vayan a otros países de la región a recibir capacitación, y que esas personas a veces están perdido el trabajo simplemente porque pagan una pensión alimentaria. Es decir, cada vez es más común en Costa Rica que las personas se divorcian. Estamos hablando de que un 50% de los matrimonios terminan en divorcio, y lamentablemente estas personas a las cuales se les demanda por pensión alimentaria, automáticamente, según el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, se les pone un impedimento de salida. Y entonces no importa si esa persona tiene arraigo familiar, arraigo laboral, si es una persona responsable, que paga puntualmente, que no está evadiendo su responsabilidad, aún así la ley, a menos de que la persona que administra la pensión permita la salida, esa persona va a tener que depositar 12 cuotas más aguinaldo más salario escolar. Es un monto prohibitivo para la mayoría de las personas. Un trabajador promedio no tiene esa cantidad de dinero ahorrada como para poder salir del país una semana, 2 semanas para recibir una capacitación. Entonces, esta es una verdadera preocupación. Personas que trabajan en multinacionales, en empresas de transporte, en empresas aerolíneas, por ejemplo, marítimo, terrestre, etcétera, que se ven encerrados dentro de Costa Rica cuando su trabajo les requiere poder salir del país. Y lo insólito de todo esto es que sin ese trabajo, al final, la persona beneficiaria de la pensión, que muchas veces son niños, que son los que llevan la peor parte en todo esto, no van a poder recibir sus alimentos, porque el señor se quedó sin trabajo, lo despidieron, o bien va a recibir menos de lo que podría recibir porque la calidad de vida va a ser menor, porque el señor no pudo ascender en la empresa. Para evitar esas situaciones y otras que les vamos a comentar después, se presenta este proyecto que en su artículo 1 propone lo siguiente. Dice: las personas alimentarias en procesos de pensión alimentaria las personas alimentantes, podrán salir del país
por hasta 3 meses. Cuando viajen por motivos laborales, médicos o por enfermedad grave o muerte de algún familiar de hasta el 3er grado por consanguinidad o por afinidad, siempre que se encuentren al día con el pago de la pensión, demuestren arraigo laboral y o familiar en el territorio nacional, rindan una caución juratoria, esto es una declaración jurada básicamente, respecto de la fecha de regreso al país y realicen un depósito previo correspondiente al periodo en el que estarán fuera del país, con un mínimo de una cuota mensual. El plazo indicado en el anterior párrafo podrá prorrogarse a solicitud de parte siempre y cuando el alimentante garantice, mediante depósito adicional de las respectivas cuotas, los meses durante los cuales esté ausente del territorio nacional. La resolución que autorice la prórroga deberá ser motivada y la resolución que la deniegue será apelable dentro de 3er día. Estamos hablando, amigos, de un derecho que es un derecho fundamental, el libre tránsito, poder desplazarse libremente dentro o fuera del territorio nacional. Y a mí me sorprende, como les digo, que hay personas que lo ven totalmente banal, que de manera automática a todas las personas que simplemente les metieron una pensión alimentaria o bien llegaron a un convenio sobre la pensión y ese convenio se homologó, a todas esas personas se les impide salir del país. Vean ustedes lo grave de esto y vean la falta de sensibilidad de nuestra sociedad que ve eso como algo normal, muchas personas. Pues quienes son afectados y sus familias obviamente no lo ven normal porque han vivido en carne propia las consecuencias tan graves que puede traer para una persona que necesita salir del país el no poder hacerlo. Nosotros hemos tenido aquí personas que básicamente aquí han llorado porque se les murió un familiar cercano fuera del país y no han podido salir porque no les dan el permiso de salida y no tienen suficiente dinero para ir. La desesperación de estas personas es realmente algo preocupante y es agobiante y nos movió a preparar este proyecto para que el diputado Harlan Hopeman lo presentara. Otras personas, por ejemplo, por razones de salud, hay un señor que, bueno, ya murió él, lamentablemente. El señor luchó todo lo que pudo para que le permitieran salir del país a Estados Unidos. Él era veterano de guerra y tenía una enfermedad grave que requería de una cirugía, una operación, un tratamiento especial. Y el señor había quedado en una situación aquí en Costa Rica, luego de muchos años de vivir aquí, donde no podía pagar un seguro. Entonces en los hospitales no lo atendían. Y nosotros fuimos incluso a la sala constitucional y no hubo manera. La sala dijo que la ley no permite la salida a menos de que el señor depositara los 12 meses o que la señora le permitiera la salida. La señora no le permitía la salida. Y el señor, yo me enteré años después, porque perdí el contacto con él, el señor murió en la calle. Murió en la calle así. O sea, es algo inhumano. Por eso esta ley propone que por razones humanitarias la persona pueda salir garantizando la salida, si es de 3 meses o menos, pues con el tiempo que va a estar fuera. ¿Para qué voy a pagar un año de pensión, aguinaldo y salario escolar si voy a un viaje de 3 días para una capacitación o 5 días para ver a un familiar que se está muriendo o que se murió fuera del país? O porque requiero una intervención quirúrgica, entonces necesito estar 2 semanas fuera del país y tengo que pagar un año de pensión. O sea, ¿qué es eso? Yo no sé cómo es que llegamos a este grado de insensibilidad. Es decir, hay que proteger a las personas beneficiarias de la pensión, pero hay que ser razonables también. Al final, ¿qué pasa? Que cuando no somos razonables estamos perjudicando también a esas personas beneficiarias de la pensión porque colocamos a la persona en tal situación, a la persona alimentante en tal situación de desesperación que algunos de ustedes saben, han tenido han recurrido hasta quitarse la vida. Y entonces, ¿qué pasó con ese niño que estaba esperando el alimento de su padre? De que el Estado lo acorraló de tal manera que le dejó a ese niño sin su padre, sin su alimento no solo material, emocional, porque todos los niños necesitan una figura paterna también. Es importante el padre y la madre en la vida de los niños. Entonces, como sociedad, yo pienso que andamos muy mal y por eso es que presentamos estos proyectos, no con el fin de, como dicen algunas señoras extremistas que se oponen, que estamos retrocediendo en derechos humanos. Por favor, o sea, ¿en qué momento perdimos la razonabilidad en esto?
o sea, para que un niño reciba esos alimentos no quiere decir que tengamos que matar al padre, o que tengamos que ponerlo en una situación de desesperación donde no puede ni comer porque le quitamos todo su salario, violando sus derechos fundamentales, su derecho a la propia subsistencia también. Es decir, hay que ser razonables. En fin, amigos, gracias por seguirnos. Nosotros desde la asociación y desde la página comunitaria de Igualdad de Derechos para los Padres, hemos venido trabajando durante años en estos temas. Es muy difícil. Ustedes saben que el proceso de la creación de la ley es muy lento, ha costado mucho. Otras ideas que hemos propuesto, como el apremio corporal nocturno, pues ahí están pegados, digamos, 5 años trabajando para que esto avance. Pero ustedes saben que es difícil, estamos dando una lucha y por eso quiero mantenerles informados. Algunas situaciones no se pueden resolver a nivel del caso particular, como el caso de este señor que murió en la calle. Por más que hicimos para ayudarle legalmente, acudiendo, ya les digo, incluso hasta la sala constitucional, no hubo manera de ayudarle. Necesitamos reformas legales, es la única manera y por eso es que estamos allí en la asamblea y dichosamente el diputado Harlan Hopeman nos ha dado la confianza de asesorarle en estos temas. Muy agradecidos por la apertura de don Harlan y a ustedes por escuchar esas palabras y por su apoyo. Bendiciones.